Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo evento de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Esta tarde tenemos un interesante webinar, Automatización y el futuro de la función financiera. En nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chileno, quiero agradecer y saludar esta tarde a nuestro socio coorganizador PricewaterhouseCoopers, empresa que cuenta con más de 223.000 colaboradores en 57 países. PricewaterhouseCoopers forma parte de la mayor red mundial de servicios profesionales. Asimismo, brindan servicios de calidad en auditorías, consultorías de negocios y asesorías legal y tributaria. Hoy nos hablará Guillermo Mendoza. Él es contador público, colegiado de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en contabilidad, auditoría financiera y consultoría de negocios para empresas del sector industrial, retail, energías y petróleos, servicios, entre otros. Actualmente es gerente de Management Consulting PricewaterhouseCoopers. En nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chileno, quiero agradecer su exposición el día de hoy en este webinar. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Déjenme presentar mi pantalla. Se ve la pantalla completa, ¿no? Listo. Buenas tardes con todos. Como comentaba, mi nombre es Guillermo Guerrero, gerente de consultoría de PricewaterhouseCoopers. Primero que nada, quería agradecer a la Cámara de Comercio Peruano-Chilena por la invitación y a todos ustedes por su presencia y puntualidad en este webinar, el cual se denomina Automatización y el futuro de la función financiera. En esta tarde vamos a conversar un poco sobre y el futuro de la función financiera. Entiéndase por función financiera los procesos que se encargan de administrar, asignar y controlar los recursos de las compañías, especialmente en las áreas de contabilidad, finanzas, tesorería y en general el back office administrativo de las empresas, pero también estos conceptos que vamos a ver, los ejemplos y las hojas de ruta que vamos a conversar son aplicables en realidad su conjunto, ¿no? Sé que hay personas de otras áreas, comerciales, operaciones, etcétera. También vamos a ver muchos temas que les van a interesar a ustedes. Como segundo punto vamos a ver algunas oportunidades, beneficios, casos de éxito que hemos implementado, algunas ideas que les podemos dar para sus proyectos en sus empresas. Y finalmente vamos a ver una hoja de ruta de automatización, donde vamos a poder conversar sobre implementar automatización en sus empresas, los puntos de dolor, las lecciones aprendidas para que puedan tener proyectos exitosos. Primero, queríamos comentarles algo del contexto actual de la función financiera. Sabemos que los roles, la estructura de costos de estas áreas han ido cambiando poco a poco, las necesidades de información por parte de los usuarios transversalmente en las organizaciones ha ido cambiando. La información se necesita actualizada al día, en tiempo real prácticamente, para tomar las decisiones lo más rápido posible con la mayor información posible. Y vemos también que hay ciertos impulsores de estos cambios que vemos en el mercado, en nuestros clientes. Uno de ellos muy importante es de las personas, todos los colaboradores de las organizaciones, desde una jerarquía alta, tienen expectativas de crecimiento profesional, ¿no? Que quieren agregar valor en sus empresas, aportar, ver cosas nuevas. Cada vez hay mayor tendencia a rotación en las personas que de repente están viendo lo mismo todo el tiempo. Hay, digamos, una menor incidencia de quedarse en la zona de confort. Y esto demanda un foco especial en las empresas para poder atender y gestionar de nuestros colaboradores. Hay herramientas tecnológicas que van surgiendo, que van emergiendo, lo cual es permanente, no siempre vamos a tener nuevas tecnologías a nuestra disposición y nos toca a cada uno de nosotros en nuestros roles ver cómo vamos a implementarlas en nuestra práctica diaria, ver cuáles son más útiles, cuáles se adaptan mejor a nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, tenemos estos nuevos RPs de clase mundial, ahora en las versiones en la nube. Ahora vamos a hablar mucho de automatización de procesos, las herramientas que podemos utilizar. Otra impulsor del cambio viene a ser la fuerza de trabajo del futuro, que vienen a ser personas con un perfil diferente, que va cambiando, con una formación académica incluso un poco distinta. Ahora las carreras de contabilidad, finanzas, administración ya incluyen algunas asignaturas relacionadas a tecnología y cómo aplicar
ámbitos. Las habilidades de liderazgo bajo entornos digitales también se vuelve necesaria, etcétera, ¿no? Y por último, el aumento de las amenazas externas, ¿no? Actualmente hay una muy grande, el tema de la pandemia, tanto en Perú como en Chile, el tema del entorno político, económico que cambia cada vez. Hay que adaptarnos, amoldar nuestros procesos a esta agilidad, controlar con mayor rigurosidad los costos, ¿no? Que ahora tendemos a buscar disminuirlos como un actor reflejo en las empresas, y este sentido de urgencia en este contexto, ¿no? Una evidencia de estos cambios son, por ejemplo, que en nuestras encuestas anuales a los CEOs a nivel global, veíamos, por ejemplo, que la mayor parte, un 75% de los CEOs, ven un gran reto en la velocidad que tiene el cambio tecnológico y el cómo sacar el máximo provecho de ello, ¿no? Utilizar estos retos como una ventaja. Vemos también un incremento en el potencial automatización de actividades de las empresas. Este porcentaje del 30% que mostramos en este slide, por ejemplo, que lo proyectamos al 2030, cada vez que lo medimos sube un poco más, es decir, que de repente para mediados de 2030 este porcentaje de 30% de los procesos que pueden estar potencialmente automatizados puede ser aún mayor. Estas habilidades claves que les mencionábamos, de cultura digital, etcétera, van a ser más requeridas en el futuro, y también un foco importante por cómo mejorar la experiencia de trabajo de los colaboradores de manera remota por el tema de la pandemia, ¿no? Todo este contexto nos va a servir un poco para ponernos, para reflexionar un poco sobre cómo trabajamos hoy en día en nuestras empresas. Acá en este slide, por ejemplo, estoy mostrando 3 estadios de cómo opera un área financiera en las empresas. En un primer momento podemos hablar de un estadio que esperamos que nuestras empresas ya lo hayan atravesado, ya no estar ahí en este estadio. Algunas empresas sí siguen ahí en este estadio, pero hay que trabajar para poder pasarlo en un estadio, digamos, que esperemos que fuese anterior. Incurríamos una gran cantidad de tiempo en el procesamiento de información y transacciones, ¿no? Esta pirámide, digamos, representa las horas hombre que se incurren en un área financiera, contable, tesorería, etcétera, en procesar información, ¿no? Las personas se vuelven, digamos, basadas en generación o ingreso de datos al sistema manualmente. Hay menos tiempo incurrido en el reporte y cumplimiento, esto es generación de estados financieros, reportes a la matriz, cumplimiento a las entidades regulatorias del país, o cumplimiento, ¿no? Y muy poco tiempo restante para hacer, como muchas veces decimos, que el área financiera sea un área socia del negocio, que con la información que recaba y los datos que captura puedan ser analizados, poner a disposición en tiempo real datos del negocio para los tomadores de decisiones, no puedan tomar las mejores posibles, ¿no? Entonces queda muy poco tiempo para ello, ¿no? Implementando en nuestras empresas algunas herramientas, por ejemplo, de digitalización, que ahora se está masificando por el trabajo remoto principalmente, que ha desterrado el uso del papel y de documentación física, ¿no? Debemos esperar que eso ya no se use más, y que la información esté automatizada. Automatización, que vamos a profundizar un poco más hoy día para ver cómo hacer esta transición entre el estadio que debería ser pasado hasta el estadio que debemos esperar para para la actualidad, ¿no? También implementando, por ejemplo, Business Process, una reingeniería de procesos o Business Process Management, ¿no? Para reducir al máximo posible la cantidad de horas hombre incurridas en el procesamiento de transacciones e ingreso de información a los sistemas, y posteriormente pensar en un estadio futuro donde, a su vez, adicionalmente a las tecnologías que hemos comentado, vamos a incluir inteligencia artificial, que es aplicable en finanzas a lo largo de la organización, herramientas, por ejemplo, de
de procesamiento de lenguaje para los chatbots o generación de lenguaje para interpretar correos, responder correos de forma natural, machine learning o otras herramientas tecnológicas que también vamos a ver podemos utilizar en el área. Para llegar a un estadio futuro, esperamos que las empresas sean basadas en datos, que todas las decisiones que se tomen basadas en información actualizada, demanda, es decir, que cuando necesite la información pueda acceder a ella, no tenga que bajar distintos reportes para poder armarla, etcétera, sino que ya puedo tener de forma directa la información que necesito y cómo la necesito, complementando información no solo financiera, sino también complementándola con la parte operativa del negocio y poder tener información más rica, a disponibilidad y de forma transparente a lo largo de la organización. Entonces, un poco los invito a pensar en qué estado está cada una de las compañías en las que trabajamos y ver cuáles son los cambios que hay que hacer para poder llegar a un estado actual o en el futuro a este estado ideal, ¿no? ¿Cómo visualizamos un área financiera en el futuro, ¿no? Cuando solíamos trabajar en presencial y entrábamos a un área contable, un área financiera, yo solía ver personas con escritorios llenos de rumas de documentos, facturas, quedándose hasta tarde de repente en los periodos de cierre, no mucho estrés. ¿Cómo deberíamos visualizar un área financiera ahora a futuro? Es que la información que necesitamos registrar va a ser hecho en tiempo real, vamos a poder tener información actualizada en el momento de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, todo este tiempo que va a poder ser trasladada a actividades de mayor valor, de análisis. La automatización de los procesos va a generar datos, ¿no? Ya no solo vamos a tener los datos transaccionales de una operación, ¿no? Sino que vamos a tener estadísticas y datos sobre excepciones, sobre eficiencia, sobre cómo podemos, sobre a lo largo de los procesos en la empresa, y con esta información va a ser mucho buscarle solución e inclusive ir mejorando cada vez con un proceso de mejora continua. También, por otro lado, la función de control interno cambia radicalmente. Las actividades de control cambian para acompañar los procesos que son automatizados. Se vuelven controles concurrentes que acompañan al proceso, se vuelven más preventivos y menos detectivos a posterioridad. Las auditorías cambian, ahora se puede auditar en función a datas completas, ya no a nivel de muestra, sino se vuelven más rigurosas, ¿no? Y con información más actualizada y en tiempo real. Y como les comentábamos, las decisiones van a ser basadas totalmente en datos, ya no de mensuales, trimestrales, con los que se emite de repente la información financiera, sino que va a ser información que me va a servir para tomar decisiones el día de hoy, a este momento, en este minuto, ¿no? Que puedo descargarme la información actualizada de mis clientes, de mis proveedores, una llamada inmediatamente sobre el estado, cómo se encuentran en este momento, ¿no? Y antes de pasar ya al tema de automatización, quería comentarles, hacer un recorrido rápido sobre las tecnologías que nos han acompañado durante los últimos años. Solíamos usar, por ejemplo, hace varios años, macros o scripts para procesar información, para armar reportes. Luego vinieron los ERPs integrados, que nos hicieron, digamos, más fácil el mantener la misma información a lo largo de la organización. Sin embargo, había que alimentarlos. Tratamos de implementar estos Business Process Management o actualizar los procesos, transformarlos para que la información llegue más rápido al sistema. Por eso nos preocupábamos un poco más en ese momento. Pero sin embargo, no es suficiente, ¿no? La información no está al día, digamos, en este momento. Seguramente hay un desfase de información en la contabilidad o en la información financiera operativa de las empresas. Hay que esperar a cerrarla, ¿no? Para poder ver cómo nos ha ido. Y eso genera, pues, la necesidad de automatizar los procesos, ¿no? De capturar la información y registrarla en tiempo real para que de forma inmediata yo pueda ver los reportes y ver cómo está evolucionando mi empresa y tomar una decisión al respecto.
Impulsada en el futuro con inteligencia artificial. Esto se va a potenciar porque digamos que hay actividades que ahora vamos a ver un poco más a detalle que son más complejas de automatizar, ¿okay? Porque requieren más juicio, son actividades que requieren más análisis y precisamente llega la inteligencia artificial a llenar ese gap que podría estar faltando solamente con la automatización de procesos. Ya a más profundidad el tema de automatización. Cuando hablamos de automatización, nos referimos al uso de software, ¿ok? El cual, a diferencia de repente de un módulo, de un ERP, no requiere una implementación de repente de una interfase, sino que se implementa encima de todas las aplicaciones, interactúa por la interfaz usuario, imitando la interacción de una persona con un computador, ¿no? Visualiza en una pantalla cómo un robot está funcionando, simplemente ve cómo las ventanas se mueven y se mueve el cursor, ahí se digita información, pero de forma muy rápida, ¿no? Es como si una persona lo estuviese haciendo en la pantalla, pero de forma muy rápida, ¿no? Eso obviamente se hace de forma virtualizada y no requiere de un monitor ni de una computadora física, sino que está virtualizada, por ejemplo, en un servidor. Es agnóstico porque digamos que funciona con distintas aplicaciones, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos, pero digamos con distintos RPs, fuentes de base de datos, Office, ¿no? Excel, Word, etcétera, PDF, web, ¿no? Con aplicaciones web como por ejemplo de Chrome o con Explorer, ¿no? Hay distintas aplicaciones que se pueden automatizar porque ahora vamos a ver ejemplos, pero los usamos todos cuando hacemos un trabajo en los distintos procesos que aplicamos. Y digamos, para hacer un símil entre cómo estos procesos son ejecutados actualmente y cómo los vemos en las empresas cuando se automatizan, vemos que son actividades típicas, repetitivas, basadas en reglas, que no requieren mucho juicio de la persona, pero la persona está procesándolos día a día y de forma rutinaria. Y esto se transforma a una herramienta tecnológica que puede estar operando 24 horas del día, 365 horas del año, información a tiempo real, ¿no? La persona se dedica más a actividades que requieren más juicio, ¿no? Empatía, interacción, y se trasladan las actividades que son más repetitivas, ¿no? Que requieren cierta consistencia, se reduce el margen de error. Algunos beneficios de la automatización de procesos. Tenemos, por ejemplo, una reducción de los tiempos de ejecución, ¿no? En horas hombre. Esto genera una mayor oportunidad de información, ¿no? Todos sabemos que en las áreas contables, financieras, tenemos deadlines muy cortos, fin de mes hay que cerrar 2, 3 días para poder enviar la información, y hay inclusive información crítica que se tiene que presentar en la fecha máxima, por ejemplo, temas de impuestos, que si nos demoramos un poco más, hay multas, etcétera, y que hay que cumplir sí o sí, ¿no? Entonces, la oportunidad de la información se vuelve clave, un beneficio clave en este caso. Se reducen los errores. Digamos, cambiar, al implementar un robot y ya no tener que hacer actividades manuales, el error humano se reduce, ¿no? Se elimina prácticamente. Esto genera una mayor calidad en la información y por ende se confía en la información, ¿no? Muchas veces vemos en los procesos de negocio que cuando van pasando de un paso a otro, la persona que sigue valida lo que ha hecho el anterior y así. Entonces ahí se genera inclusive más cuellos de botella en las aprobaciones, en las revisiones. Esto se ahorra con la automatización. Reducción importante, como les comentábamos, en hora hombre, lo cual reduce costos en términos de repente de horas extras o traslada el costo de actividades que se realizaban de menor valor, de menor análisis, repetitivas, que de repente se hacían porque había que ingresar la información al sistema, a actividades que de repente han quedado postergadas en el tiempo de mayor valor y análisis, ¿no? El control interno cambia. Esto evita que la materialización de los riesgos se presente.
los hacen más robustos. Podemos tener inclusive bots que hagan las revisiones o identifiquen alertas para el auditor interno, o que el mismo bot que ejecute el proceso ejecute los controles respectivos, que cumpla con los controles y las políticas de la empresa. Es muy importante que al momento de implementar los robots tengamos el marco de control interno claro de cómo es la situación actual y cómo esperamos que sea el futuro para implementar precisamente esos controles en ese momento. Y también no solamente hay beneficios a nivel de la empresa como tal, sino que también hay beneficios a nivel de las personas y la fuerza de trabajo. Tenemos, por ejemplo, se potencia la línea de carrera de las personas, el clima, menos estrés, hay, digamos, dedicación a actividades que les generan mayor valor, mayor conocimiento, y dejando de hacer trabajo repetitivo y estresante, ¿no? Se maximiza también la productividad en este caso. Ahora vamos a ir a algunos ejemplos de cómo aplicar esta tecnología en nuestras empresas. Especial financiera contable, vemos que a nivel global hemos visto que entre 30 y 40% de los procesos pueden ser automatizados, ¿no? Está el ejemplo de los reportes de todo tipo, no solo operativo, etcétera, impuestos, gestión de créditos, ahora vamos a ver algún ejemplo, facturación, proyecciones, análisis de cuentas, etcétera, pueden ser automatizadas fácilmente, ¿no? Algunos ejemplos generales ya para pasar inclusive a algunos casos prácticos. Por ejemplo, la evaluación de los clientes, la evaluación crediticia, porque cuando tenemos que hacer una evaluación de un cliente recabamos, por ejemplo, información de las centrales de riesgo, varias fuentes, o ver su historial interno en la empresa, cómo se ha comportado. Recabamos toda esta información, o información de repente de las entidades tributarias, etcétera. Tenemos toda esta información, que es un proceso repetitivo por cada uno de los clientes que evaluamos. Sacamos un score, ¿no? Todo esto se puede hacer automáticamente, determinar un límite de créditos definidos por de repente algunos modelos. Para facturar también, si hay que facturar en base a una orden de compra de un cliente. Cobranzas, ahora vamos a ver un ejemplo específico de esto, pero podemos automatizar desde que la factura es emitida, estar atentos en los movimientos bancarios cuando llegó la cobranza y que automáticamente se concilie, automáticamente se registre, o enviar reportes a los clientes o estados de cuenta, ¿no? Gestión de proveedores, ¿no? Cuando hay que hacer el due diligence de los proveedores para crearlos en el sistema, también igual se hace una evaluación, se recaba información, se revisa y se crea, ¿no? Hay datos que hay que capturar, esto también se puede automatizar. Ahora con la facturación electrónica hay que sacarle el jugo, digamos, a esto que se está masificando. Creo que por ahí vimos que la SUNAT publicó que en el 2022 ya todo iba a ser electrónico, y actualmente pues ya no es necesario la información en el sistema. Estas facturas pueden ser leídas por un robot y registradas en el sistema automáticamente en ese instante y no tener que estar descargando, ¿no? Etcétera, que ahora también vamos a ver un ejemplo de eso. Armar un lote de pago, por ejemplo, priorizar, establecer qué pago voy a hacer esta semana, armar el lote de pago, proponerlo, ahí entra una persona a aprobar, y luego cargar esta información al banco para que se ejecute. Eso también lo puede hacer un robot fácilmente. Conciliaciones bancarias en empresas que tienen alto volumen transaccional, también es potencialmente automatizado. Reportes, análisis de cuentas o gestión de datos maestros también son algunos casos, ejemplos para automatizar bastante, que nos piden bastante, ¿no? Ahora ya yéndonos a algunos ejemplos prácticos de cómo solucionan problemas con automatización, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso en el cual, este es un caso de automatización de registro de comprobantes de pago, donde veíamos que un equipo contable se encargaba de digitar los casi 4 facturas mensuales, ¿no? Pasaba que a veces, como había que revisar la factura, descargarla, archivarla, ahí había un único buzón, ¿no? De correo electrónico, se demoraban hasta 7 días en registrarla, ¿no? Porque había mucha cola, mucha información, a veces en los días pico, se atrasaban y generaba mucho estrés.
Esto generaba poca visibilidad al área de tesorería porque no tenía la visibilidad de las facturas registradas, por lo tanto no sabía cuánto le tocaba pagar esta semana. Y también habían las famosas urgencias, ¿no? A este proveedor hay que pagarle este fin de semana, factura y había que procesar el pago en unos días, había mucho desfase de información, el proveedor llamaba continuamente para ver si habían registrado su factura, cuándo se le iba a pagar, había un tiempo adicional invertido en el personal del área respondiendo estas consultas. Había también identificación de problemáticas alrededor del proceso, ¿no? El proceso de cuentas por pagar, pues, de compras, y si de repente la conformidad no se ha dado, la factura todavía no puede ser registrada, entonces habían ciertos incumplimientos, ciertas regularizaciones que se solían y generaban problemas también en los procesos posteriores, ¿no? Con esta automatización se logró ahorrar 85% del tiempo insumido, ¿no? Generando que ahora ese tiempo sea dedicado al análisis de la situación de los proveedores, gestión del flujo de caja o análisis de la información financiera y de los procesos. Para graficarlo un poco, acá utilizamos una herramienta de automatización que se llama UiPath, puede ser cualquier otra, ahora vamos a ver un caso con otra aplicación, donde recibíamos en un buzón de correo electrónico las facturas, ¿no? Con el XML, el PDF, tenemos una descarga de información de forma automática, ya no teníamos pues el file de palanca físico y tener que estarlo sellando y registrando en el registro de compras, pues, escribiendo el número manualmente, eso ya se va. Digamos, si tenemos nuestro nuevo file de compras digital, ¿no? Con la información archivada en carpetas por cada mes, ordenada, ¿no? Formato, por cualquier persona, disponible para auditar, para revisar. También había una segunda actividad que era la validación SUNAT, que es la Administración Tributaria Peruana, que este proceso solía postergarse o solía no hacerse, ¿ok? Con lo cual el robot podía conectarse a un web service de la SUNAT y verificar el estado de ese comprobante de pago, ver si estaba reportado ante la Administración Tributaria, y también verificar el estado del proveedor, ver si estaba activo o estaba habido, ¿no? Para que se reduce el riesgo de que luego en una auditoría hayas registrado una factura de repente con un proveedor que no estaba activo y te puedan reparar ese gasto, ¿no? O que hayas registrado una factura que posteriormente el proveedor anuló, ¿no? Entonces te ahorrabas ese tiempo con este control que se suele no hacer actualmente, ¿no? Luego se ingresaba a SAP, ¿no? Con el robot mismo ingresaba a SAP y registraba la factura, trasladaba toda esta información que había capturado del correo y del XML al ERP, en este caso SAP, puede ser cualquier ERP. Y aquí venían las validaciones básicas, ¿no? De ver si la factura correspondía a la orden de compra, si correspondía al mismo proveedor que la orden, el mismo monto, el mismo moneda. Acá en Perú tenemos bastante el tema de las detracciones, las retenciones, o temas tributarios que hay que cumplir relacionados al registro de la factura. Estos análisis en el fondo son objetivos, están basados en reglas, ¿no? Anteriormente solíamos interpretar la redacción de lo que estaba en la factura para recién decidir si corresponde una detracción o no. Ahora inclusive hay un campo en el XML que lo tiene. Se asocia a una codificación con la que se puede hacer una regla objetiva para determinarlo, ¿no? Posteriormente a ello, si la factura había sido exitosamente registrada, en automático se le enviaba un correo al proveedor. El proveedor ya estaba al tanto de que ya había sido registrada su factura, o en su defecto, si es que algo había faltado, si el proveedor no había cumplido con el proceso, con el control, pues se le respondía y se le decía su factura no ha sido aceptada por tal motivo, ¿no? Esto inclusive generó que lo vayan autoeducando, el robot vaya educando al proveedor, el proveedor ya se adecue y comience a cumplir con la regla, lo cual era muy difícil de cumplir, porque a la persona se le pedía que sí, por favor, acéptame la factura o te la envío después, te la regularizo después, y se generaban los problemas. Ahora con el robot usted es directo. Usamos algunas herramientas, por ejemplo, Alteryx, para hacer una analítica de las excepciones y reportar en una herramienta de visualización de datos, por ejemplo, Power BI, para gestionar las excepciones y ver cuántas
qué porcentaje de las facturas han llegado con toda la información completa, qué porcentaje tenía algún problema, qué porcentaje se les rechazó al proveedor, etcétera, y qué proveedores fueron, de repente para reforzar con ellos con un correo adicional o con una comunicación, ¿no? Entonces, digamos que se transformó el proceso, inclusive con estas excepciones que se identificaban y que se visualizaban en los reportes, se dan cuenta qué tipo de no se hace su conformidad oportunamente, qué proveedores no envían la información completa, ¿no? Y ya se podía atacar el problema a raíz de forma directa e ir mejorando el proceso cada vez más hasta que la mayor parte, hasta que se maximice, que digamos que la mayor cantidad de comprobantes pasen por el proceso estándar y que lo mínimo posible se vaya a la excepción, ¿no? Que ahí sí interviene la persona y atiende el caso en particular. Este es un segundo caso donde vamos a ver el proceso de conciliaciones de cobranza, ¿no? Es un caso también bien interesante donde era un grupo económico de 5 empresas que tenía, que tenía 80 cuentas bancarias, ¿no? Había personas que tenían que, 2 a 3 personas que tenían que manualmente descargarlas diariamente, conciliar con los listados de cuentas por cobrar, comparar, ver a cuál les correspondía, ver si se cobró, registrarlo en el sistema, ¿no? Era bien engorroso. Como había un periodo de desfase, ¿no? Porque algunas cobranzas no eran identificadas, habría que analizar cuál era la que se había cobrado. Y se enviaban los estados de cuenta solamente por las cuentas más grandes, los clientes más grandes, ¿no? Porque eran muchos clientes, eran más de 1000. Y pasaba, por ejemplo, que como había este desfase, el área de créditos, al momento de hacer una nueva venta, pues tomaba una decisión sobre una información desactualizada y de repente ese cliente ya había llegado al tope de crédito, ¿no? Y también se generaba una mala por este motivo. En este proyecto se redujo 75% del tiempo incurrido, ¿no? Hay una recuperación de inversión de 12 meses, hay que tener en cuenta que hay que tratar que la automatización se recupere en 12 meses, ¿no? Porque se hace una inversión, pero se recupera en horas posteriormente. Y este tiempo de ahorro sirvió para que el personal pues, le dé un mayor análisis a la situación de los clientes, gestión de flujo de caja y de capital de trabajo. Ahora vamos a ver cómo lo hicimos. En este caso hay otra herramienta que se puede utilizar, no solamente una como UiPath, sino que en este caso se utilizó Automation Anywhere, que es otra herramienta de automatización, con la cual por un lado se descargaban los movimientos bancarios de las 80 cuentas que les mencionaba diariamente, ¿no? Entrando a la plataforma web del banco, descargando la información, descargando las cuentas app, en este caso. Con estos 2 reportes se hacían conciliaciones, también acá se implementó las cuentas recaudadoras, lo cual ayudó bastante. Usando Alteryx se hacía la analítica, la conciliación. Luego había que registrar estas cobranzas en SAP, también automáticamente, de forma muy rápida y en el mismo día en que luego hacíamos los estados de cuentas de los clientes, ahora sí de ellos, ¿no? Ya no solamente los más grandes, porque no había tiempo para hacerlo para todos, de forma automática y de forma directa, y había un envío por correo electrónico, los estados de cuenta de repente periódicamente, cada semana, cada mes, y alertas de morosidad, de situaciones de atención para el área de cobranzas, y la información actualizada en tiempo real en el sistema, ¿no? El área de créditos ya podía tomar decisiones con información más actualizada, como decíamos en un principio, casi en tiempo real, ¿no? Ya no se les pasaba nada. Casualmente la morosidad un poco, algunos días se ganaron, y se podían luego visualizar, en este caso ya no fue Power BI, sino que se utilizó una visualización que se llama Tableau, para analizar los reportes de cobranzas y de capital de trabajo también, ¿no? Ahora, estos son procesos grandes, pero sin embargo hay módulos o automatizaciones que se puedan hacer inclusive antes y después del proceso. Por ejemplo, en este caso se podría implementar un robot que facture antes de todo esto.
o en el caso anterior, un robot que arme los pagos y los ejecute, ¿no? Y anexarlo a ese robot para que se ejecute la información de forma directa. Y también luego, de repente, juntar la información de ambos robots para hacer una conciliación bancaria, por ejemplo, ¿no? Entonces se van concatenando los módulos que se implementan y los desarrollos para poder maximizar el resultado y tener ahí sí de repente procesos completos de inicio a fin, automatizados con estas herramientas que son varias, ¿no? Ahora vamos a ver un poco una hoja de ruta de cómo podemos implementar estas herramientas en las empresas. Hemos dividido esta hoja de ruta en 3 etapas, que es el descubrimiento, que digamos, si en nuestras empresas todavía no hemos implementado ninguna automatización, estamos trabajando manualmente, hay una primera decisión que se tiene que tomar, ¿no? Una decisión que se recomienda que sea de alto nivel gerencial, ¿no? Para tener los recursos que se necesitan. Y hemos visto algunos casos donde se comienzan a hacer automatizaciones de forma aislada, lo cual a veces se genera un mayor uso de recursos, más dificultades, porque definitivamente una iniciativa aislada es menos y hay un efecto menor a comparación de cuando se ve a nivel de una estrategia, a nivel de la organización y se ponen los recursos necesarios a la implementación debido a los beneficios que trae, ¿no? Luego hay oportunidades. En esta primera etapa no es necesario usar alguna herramienta. Ahora vamos a ver que hay otras herramientas que podemos usar para la siguiente fase, pero para esta primera fase de descubrimiento podemos hacer un primer listado de procesos que se pueden automatizar, ¿no? Por darles un tip muy rápido, los procesos a una persona le demoran, por ejemplo, la mitad de su día, ¿no? 4 horas al día le demora ejecutar ese proceso en cualquier área, no solamente financiera, y es un proceso repetitivo, reglas, es un gran candidato para comenzar como un primer piloto o como un primer caso de éxito en la empresa. Digamos, un proceso de 80 horas al mes es un proceso ideal, ¿no? 4 horas al día. Los beneficios son directos y son tangibles. Y con esta información de este caso de éxito exitoso, ya con una primera lista de procesos priorizados y los recursos con este patrocinio a nivel gerencial, podemos ya definir una estrategia de automatización, ver qué áreas o qué procesos vamos a automatizar primero, quiénes van a participar, cuáles van a ser los roles de las personas que van a participar y tener una línea clara de los siguientes pasos. ¿Qué herramientas usar también, ¿no? Que socio, ¿no? Puede ser las herramientas que hemos visto hace un momento, algunas como Automation Anywhere, Alteryx, Tableau, Power BI, ¿no? Y ahí las herramientas, hay varias en el mercado. Y la segunda etapa, digamos, ya viene a ser cómo están mis procesos, ¿no? Porque acá, digamos que hay un tema muy importante que es que los procesos son más factibles de automatizar o el beneficio es más alto cuando el proceso está estandarizado, ¿no? Está simplificado, ¿no? Y las reglas de negocio están claras. Es que un proceso que tiene muchas excepciones, que hay que analizar a hoc cada caso, de repente todavía no está preparado para ser automatizado, ¿no? Muchas veces hay reglas implícitas que las personas ejecutan, pero es una regla finalmente y se puede estandarizar, se puede simplificar para que sea más fácil automatizar, ¿no? Entonces acá sí se pueden usar herramientas como por ejemplo Celonis o con herramientas de IBM o el mismo iPad que tiene herramientas de data mining y process mining, o hacer recorridos, walkthroughs de los procesos, ¿no? Luego hay una definición de estructura de gobernanza. ¿Esto qué quiere decir, no? De alguna forma, esta nueva forma de trabajo, estos nuevos recursos disponibles, requieren una estructura organizativa que se adapte. Es decir, ¿qué va a pasar si el robot falla?
¿Qué va a pasar cuando de repente se cae la página del banco y el robot ya no puede acceder? ¿No? Ponerse en todas esas situaciones de excepción para ver cómo vamos a reaccionar ante esa situación, ver quién es responsable de mantenimiento de los robots, porque cuando hay, por ejemplo, un cambio en la página web del banco, hay un cambio en el RP, pues hay que adecuar ese proceso automatizado con las nuevas reglas y hay que definir si ese proceso, si ese, por ejemplo, gobierno va a ser centralizado, si va a estar dentro del área de TI, si va a estar dentro del área de procesos si va a estar de repente dentro del área de mejora continua o en un centro de excelencia, o si va a ser una gobernanza federada donde de repente hay un área, de repente el área de operaciones finanzas que eh, tiene un control directo relacionado a sus robots, ¿no? Bajo ciertas características, o de repente también eh, digamos, algo mixto, ¿no? Hay una estructura de gobernanza centralizada, pero para alguna área en específica que lo requiere, hay una subárea más especializada que puede darle atención de forma más rápida. También es muy importante, en este caso, la experiencia del usuario. Al ser una nueva forma de trabajo, los usuarios interactúan con los procesos automatizados, entonces tienen que saber cómo información darle, bajo qué estructura entregar el input en este caso, cómo reaccionar ante una excepción, qué tiene que hacer una excepción, cómo lee los reportes de ejecución de los procesos automatizados, cómo da una excepción, cómo la resuelve, ¿no? Cómo va a ser el inicio de su jornada hasta el final, en cuanto a las actividades que se relacionan con el proceso automatizado, ¿no? Porque hay una interacción, es una nueva forma de trabajo. También un socio implementador, ¿no? Ahora, las herramientas de automatización, digamos que están tendiendo a ser menos basadas en código o menos basadas en programación. Eso quiere decir que son interfaces más visuales, más amigables, que requieren inclusive que la empresa misma pueda hacerlo con cierta capacitación, pero siempre es importante en un primer momento, en unas primeras horas de robots, hacerlo con un socio estratégico que los pueda acompañar y trasladando las mejores prácticas o robots ya probados en el mercado, ¿no? Aquí hay N softwares de automatización, UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism y otros, ¿no? Que uno puede escoger de acuerdo a las necesidades. Luego viene la tercera etapa, que es la de darle continuidad a este ciclo que es en realidad continuo y ya ir visualizando y cuantificando los beneficios que se van dando. El involucramiento de las personas, de los tomadores de decisiones y el patrocinio del nivel gerencial hasta este punto es importante, porque con ellos es que se va validando los resultados, con ellos es que se va entregando los beneficios y cuantificándolos y viendo cómo va cambiando cómo se van ahorrando costos, cómo va cambiando la estructura organizacional en este sentido, ¿no? Y hay también herramientas de análisis y business intelligence que podemos utilizar para darles y para que visualicen las mejoras y los procesos de forma más gráfica, no usando metodologías de repente de storytelling. Power BI y Tableau no son herramientas muy útiles para esto. Este tipo de proyectos requiere una alta dosis de cultura digital, ¿no? Los equipos que se integran para poder hacer estos proyectos son de distintos roles, de distintas características, de distinto nivel. Hay dueños de procesos, los que van a usar los robots, los que van a ser los líderes de los equipos implementadores, etc. Y es muy importante que de repente al inicio de los proyectos se dé una capacitación, una inducción en la metodología, en la tecnología, sacar el máximo provecho y ejecutar los proyectos sin demora, cumpliendo los beneficios que se han planteado, ¿no? Finalmente, también la gestión del cambio es importante. Una gestión del cambio en este tipo de proyectos de transformación es clave. Van a ver siempre que identificar a las personas que van a ser algunos de repente los llamamos los detractores del proyecto, personas que de repente tengan resistencia al cambio,
gestionar esa resistencia. Nos pasó en un cliente, por ejemplo, que precisamente la persona resistente al cambio, más reacia y más temerosa de usar esta tecnología, le involucramos en el proyecto, le hicimos la líder usuario y cambió totalmente su visión de la herramienta. Más bien nos generó mucho más beneficios porque ya teníamos una persona que tenía bastante los equipos y que nos funcionó perfectamente, ¿no? Hacer ese cambio es importante, un proceso de implementación. Y finalmente, hemos visto en los proyectos de implementación de automatización que implementar bots, digamos, es una parte, es solo la punta del iceberg, ¿no? Creemos que es solamente el 40% de lo que hay que ver en un proceso de automatización, en un viaje de automatización de un proceso. Hay varias aristas que hay que ver. Por darles algunos ejemplos, aquí tenemos los riesgos, los controles, cómo cambia un proceso, cómo varía el riesgo y qué controles se van bien afectados ante un proceso automatizado. Hay que involucrar el área de riesgos, el área de auditoría interna para poder abordar esos. La cultura digital que lo mencionábamos, es importante capacitar o adecuar el humano para que estos puedan colaborar de una forma en el entorno digital actualmente y que entiendan la tecnología, que entiendan cómo funciona, la metodología, etcétera, para que se puedan involucrar claramente. Los planes de continuidad de negocio, como les comentábamos un momento, el clásico, ¿qué pasa si, no? ¿Qué pasa si la página del banco cambió? ¿Qué pasa si este día el reporte del banco no se descarga porque hay poca banda ancha de internet? ¿Qué pasa si hubo una actualización tributaria? ¿No? Que hay que abordar en el proceso automatizado. Siempre aquí el dueño del proceso, el dueño del robot, que es el área que es la dueña del proceso, tiene que estar al tanto de todos estos cambios para ver cuál va a ser el plan alterno que puede ocurrir en caso de alguna excepción, ¿no? Cómo se ve impactado los procesos anteriores y posteriores al proceso que se ha automatizado. Hemos visto muchas veces que al acelerar, al automatizar un proceso, se hace visible un cuello de botella que antes no se visibilizaba. Y hay que ver ese otro proceso que viene adelante para que simplificar y que no pase este cuello de botella y solucionar el problema, ¿no? Hay que ver los impactos que hay alrededor de la cadena de valor de la compañía. Un buen business case donde se evalúe el costo-beneficio de implementar las horas que se van a y cuáles van a ser las horas sombra que se van a ahorrar, es un punto clave. Decidir y priorizar los casos de negocio automatizados. Una estrategia de implementación también es importante, ver qué proyectos son los más prioritarios independientemente del beneficio, sino desde un punto de vista estratégico del negocio. La ciberseguridad cambia, ¿no? Esto es muy importante, los accesos, por ejemplo, las contraseñas, los accesos que utiliza el robot para poder ingresar tienen que estar protegidas, tienen que estar encriptadas. Los roles y responsabilidades de los equipos cambian, las funciones, ¿no? Los MOFs hay que actualizarlos, hay que capacitar a las personas para que vean sus nuevos roles luego de haber automatizado un proceso. La persona ya no va a registrar las facturas, ahora va a analizar, ahora va a ver reportes, ahora va a ver el capital de trabajo, o sea, ahora tiene otros roles que de repente antes habían sido postergados o no se hacían, ¿no? Cuando hay un cambio tecnológico en la organización, cambiamos un módulo, migramos a SAP HANA, por ejemplo, hay que ver qué cambios hay, eso hay que tenerlo bien mapeado. ¿Cómo medimos los indicadores de productividad de las personas en un proceso ya automatizado, ¿no? Ya no pueden ser los mismos, tienen que variar. La cultura de mejora continua también es crítica en este caso. Un robot cuando se implementa, por ejemplo, ayer me junté con un cliente para revisar un robot que implementamos hace más de 2 años y les presentamos, en estos 2 años han pasado varias cosas. Hemos implementado ese mismo robot en 5 clientes más, en 6 clientes más, que nos han pedido cosas que me parece que también te aplican y también te pueden ayudar, inclusive esa parte del proceso que antes considerábamos excepción, que el robot sí lo pueda tomar y sí lo pueda automatizar, ¿no? Entonces hay versiones, hay mejoras van haciendo los mismos robots para que de repente en un principio en que habíamos logrado 70% de automatizar, mañana más tarde se vuelve un 80, en un 90 y se sigan generando beneficios.
eso es todo por mi parte. Acá les dejo mi contacto para que me puedan escribir si tienen alguna consulta. Igual quedo presto si es que hay alguna pregunta por parte del público. Y también acá, si tienen con un celular, pueden entrar a este código QR para descargar algún material que puedan utilizar, que es bastante de interés sobre esta presentación que acabo de hacer y cómo pueden implementarlo en sus empresas. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Interesante todo lo que nos presentaste hoy día en la tarde y cómo se ha ido transformando hoy día todas las industrias y toda esta automatización que hay respecto a las empresas. Incentivar a la gente, si es que tiene algunas consultas que quieran que Guillermo les responda ahora, lo puedan hacer también a través de este chat. Buenas tardes, gracias por la información. Para una empresa PYME, los procesos de automatización no son una prioridad de alta gerencia. El mapa de la ruta mostrando aplicaría para cualquier tamaño de empresa, sabiendo que los presupuestos de las inversiones en herramientas de tecnología, consultoría o capacitación al personal. ¿Alguna sugerencia para enfrentar estos desafíos? Sí, claro. Va a depender mucho del volumen transaccional que tenga y el estado actual del proceso, de los procesos en realidad de toda la empresa, ¿no? Dependiendo del grado de madurez, del volumen transaccional, del crecimiento que pueda tener la compañía, como tú dices, no es necesario implementar automatización desde el primer momento. En una empresa que está emprendiendo, que está surgiendo, una pequeña y microempresa, van a buscar primero capturar mercado. Van a estar enfocados no en excelencia operativa, sino van a estar enfocados en crecimiento del negocio, ¿no? Cuando la empresa crezca, ya gane mercado, y se vea que tiene de repente mayor volumen de ventas, volumen, ¿no? Volumen de transacciones, volumen de operaciones, ya puedes ir pensando en automatizar. Inclusive una pyme de repente todavía no necesita en un primer inicio un ERP, de repente puede operar con un sistema básico, gratuito, ¿no? Cuando vemos viendo que va, si esta empresa despega, crece, por ejemplo, hemos visto que hay empresas que teniendo una estructura básica comienza a crecer, y le llamamos este crecimiento desordenado, ¿no? Comienzan a operar de la misma forma como operaban cuando eran pequeños, y cuando crecen se les desborda la información, se atrasan en sus pedidos, se atrasan en la información, no tienen data en tiempo real para tomar las decisiones, están desfasados en el tiempo, y una alerta importante para poder implementar automatización en estos casos es cuando sentir, o cuando comienzas a ver en tus reportes que el volumen transaccional ya se eleva, ya, por ejemplo, facturas, ya no emito 20, ahora emito 100, ahora emito 1000 facturas, 2000 facturas, ya es un momento para comenzar a pensar en excelencia operativa, en mejora de procesos, y en su momento, cuando se llegue a un nivel de madurez de los procesos, ya puedes ir pensando en implementar RPA o automatización de procesos, de menos a más, ¿no? No tienes que automatizar toda la empresa de un solo golpe. Hay procesos que se pueden automatizar muy pequeños, segmentos de procesos pequeños que sí te dan un beneficio, que te da un retorno, ¿no? Entonces la inversión que ejecutas no es tan grande y el beneficio es mayor, ¿no? Va a depender también mucho del proceso que vas a automatizar. Perfecto, Guillermo, gracias. Acá hay otra consulta de Daniel. Dice, ¿qué podrías comentar en la automatización de procesos ya referidos al análisis financiero propiamente? Ejemplo, evaluación de proyectos, análisis de mercado, etcétera. De acuerdo. Recuerden que cuando hablamos de automatización y que tenga un retorno, hablamos de repente de procesos que tienen un alto nivel transaccional, ¿no? Que es donde se genera mayor beneficio, ¿no? Como comentaba, procesos de repente que tomas 4 horas diarias para hacerlos, ¿no? Para casos de repente más específicos que no se van a hacer todos los días o todo el tiempo, pero sí son claves para el negocio. Si hay que llegar con la fecha, se pueden implementar proyectos de automatización de las características que mencionas, y también sé que recabar información de forma de repente continua y permanente, es decir, por ejemplo, automatizar la información que capturo de mis plataformas o mis canales comerciales, puedo irlos capturando en tiempo real y analizándolos en tiempo real por un robot, y esto sí te da valor, ¿no? Entonces, sí puede aplicarse también al escenario que planteas,
pero siempre hay que mirar el costo-beneficio, ¿no? Siempre hay que mirar, tener claro qué cosa quiero automatizar, cómo lo hago hoy, qué tendría que ocurrir para que un robot lo automatice, ¿no? Es decir, qué reglas tengo que aplicar y qué resultado voy a obtener y cómo lo voy a utilizar. Todo eso tiene que estar muy claro para que lo apliques tanto en un escenario donde hay alto nivel transaccional como un escenario de repente más acotado. Perfecto. Hasta ahora creo que son todas las preguntas que tenemos acá de parte de nuestros participantes. Gracias, Guillermo. Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, quiero agradecer la exposición del día de hoy de la empresa, este webinar por parte de PricewaterhouseCoopers, que se llamó Automatización y el futuro de la función financiera. También quiero agradecer a todos los participantes que hoy que estuvieron presentes a través de Zoom. Igualmente, Susana, muchas gracias a la invitación y muchas gracias a los presentes por su participación y sus preguntas.